en la entrada del área chica. Y aguantame que va Velázquez, centro de Velázquez al área chilena. Una paraguaya metió el Toni, magnífico, estupendo para empatar el partido. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué forma? Señoras y señores, un golazo. Que explote el estadio, que explote el país. Cuando el país empuja, el destino cede, mis amigos. Cuando el país empuja, el destino cede. De Chilena, un gol memorable, un gol para todas las épocas, un gol que lo vamos a recordar siempre, un gol inolvidable. Empata Paraguay, Paraguay 1, Argentina 1, Toni Sanabria, el autor del gol. Señores, este es el Paraguay de Gustavo Alfaro, el que no se rinde y el que da la cara ante las adversidades. Ya lo venía mereciendo con un par de llegadas, aquel cabezazo de Gustavo Gómez al travesaño del Dibu Martínez. Volvió a insistir, volvió a martillar Paraguay con sus elementos, empujando, arriesgando y siendo valiente. Muy pero muy valiente por derecha. Diego Gómez saca un centro magnífico y poesía en movimiento. Ya lo decía Chipi Vera, una poesía, una obra de arte. Seguramente habrá una fotografía. Hay que encuadrar esa fotografía y poner en algún museo. Bueno, ponen en el partido, de hecho, a Romero la ausencia de Martínez. Señoras y señores, le va a pegar Diego. Centro de Gómez, ahí está. Señoras y señores, el defensor se sacude, el país explota, aquí no hay imposibles, aquí no hay imposibles, lo hizo Alderete. Señoras y señores, centro, cabeza y gol, la vieja confiable, Paraguay 1, Argentina 1, Paraguay 2, Argentina 1, lo hizo Alderete de cabeza. Te entiendo perfectamente, Chipi, porque yo también me perdí de la emoción y sigo festejando este gol de Omar Alderete. Todos esperaban el centro, seguramente más cerrado, a un disparo directo de Diego Gómez. Decía Jorge Izquierdo, había pegado ante Perú en el travesaño, quizás lo tenían estudiado, todo esperado justamente, pero el centro al segundo palo, ahí aparece el señor de las alturas, el señor Omar Alderete, con un cabezazo soberbio al piso, hacia el otro palo del Dibu Martínez, que se había jugado al izquierdo, la pelota va hacia el derecho. Alderete me parece que ni siquiera se da cuenta que la pelota había ingresado. Cuando se levanta, sus compañeros festejan con él, explota el defensor. Paraguay le da un tremendo cachetazo al campeón del mundo en el inicio de este segundo tiempo. Paraguay 2, Argentina 1. Señoras y señores, gana la Albirroja.